Buenos días, mi nombre es Aldo Revolución Rivera, soy registrador público. El tema que presento a debate es si para la inmatriculación de un predio urbano ubicado en zona catastrada debe exigirse la presentación del certificado negativo de catastro, ¿no? Partimos de lo que es la inmatriculación. La inmatriculación es la incorporación de un predio al registro. El artículo 20 del Reglamento de Instrucciones del Registro de Predios regula los requisitos establecidos para realizar esta inmatriculación, atendiendo a la naturaleza de cada predio, ¿no? Entendemos por naturaleza del predio cuando se trata de un predio urbano o un predio rústico, y este a la vez de un predio rural o ubicado en zoneriaza, ¿no? Esta naturaleza es la que básicamente define los requisitos que se deben presentar para poder realizar la inmatriculación, ¿no? Y por ende, qué documentación se debe adjuntar en el título. Pero lo que nos interesa acá a nosotros es verificar si es que efectivamente para la inmatriculación de un predio urbano ubicado en zona no catastrada es necesaria la presentación de una constancia negativa de catastro. El artículo 20 regula dos supuestos, ¿no? El primer supuesto, la inmatriculación de predios urbanos ubicados en zona catastrada y la inmatriculación de predios urbanos ubicados en zona no catastrada. Para los predios ubicados en zona no catastrada lo que se pide regularmente es la constancia negativa de catastro, el código catastral, se pide la memoria descriptiva y el plano visado por la municipalidad, ¿no? Sin embargo, para los predios ubicados en regiones no catastradas, lo que básicamente se solicita es el plano de ubicación elaborado y suscrito por un verificador y visado por la municipalidad, ¿no? Como vemos aquí, el artículo no señala que se deba solicitar una constancia negativa de catastro que acredite esta circunstancia, ¿no? Entonces, por aquí ya tenemos un punto a favor sobre este tema. En la resolución 189-2014, que aprueba la directiva 03-2014, la cual está referida a los actos instituidos en el registro de predios, en su numeral 5.1, señala que para los casos de inmatriculación se debe tener dos circunstancias. Básicamente, se debe tener un informe favorable previo de catastro y la documentación que sirve para sustentar la inmatriculación. Y esta documentación está compuesta por el plano y la memoria descriptiva. Como vemos aquí también no se hace mención a la constancia negativa de catastro para la inmatriculación. Entonces, tenemos otro dispositivo que no la regula. Ahora, el Decreto Supremo 02-89-YUS, que es el sustento del artículo 20 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios, señala que para la inmatriculación de predios, ya sea de primer dominio, subdivisión o acumulación, se tiene que presentar un código catastral, se tiene que presentar la copia del plano catastral e indicar el área de terreno y el área construida de estar edificado el predio, ¿no? Ahora, tenemos que desmenuzar este artículo. Para predios urbanos ubicados en zonas o regiones catastradas, efectivamente, se tiene que presentar la copia del plano catastral, el cual deberá contener el código catastral y el área de terreno o el área construida de estar edificada. Pero para aquellos predios que están en proceso de levantamiento catastral, en los cuales se incluyen aquellos predios que están en zona no catastrada, ¿qué es lo que se debería presentar? La respuesta sale del mismo decreto. La copia del plano catastral, pero esta ya no va a contener el código catastral. Y asimismo se adicionará o se colocará el área de terreno y el área construida, ¿no? Que es que si es que existiera una edificación en el predio. Aquí también en este decreto supremo, al menos en el artículo 1, no existe un requisito que autoriza al registrador a pedir la constancia negativa de catastro. Entonces, tenemos tres dispositivos que hasta ahora no lo solicito. Adelantándonos un poquito más, la ley 28.294, ley que crea el Sistema Nacional Integrado de Catastro, en su artículo 15 señala que las municipalidades son los organismos generadores de catastro. Son ellos los que determinan o siguen el procedimiento para declarar una zona catastrada. Pero sin embargo, esta ley aún no ha sido implementada en la mayoría de municipalidades a nivel nacional, ¿no? Lo importante aquí es que tanto la ley como el reglamento no señalan o no disponen o no regulan la emisión de una constancia negativa de catastro para los casos de aquellos predios que no lleguen a ser catastrados o que simplemente están en una zona catastrada. No hay tampoco en esta norma un dispositivo que al registrador lo habilite
para solicitar una constancia negativa de catastro. Puesto el flujograma, donde se ven cada uno de los pasos que debe seguir la municipalidad como ente generador de catastro para lograr llegar a hacer una declaración de zona catastrada. Lo que me interesa es el punto en rojo, que es donde se indica que para declarar una zona catastrada se debe presentar la resolución o el acuerdo de consejo, ¿no? Respecto a ello, la ley 27972, ley orgánica de municipalidades, en su artículo 44, en sus dos últimos párrafos, señala cosas muy interesantes, ¿no? Dice que las normas municipales se rigen a partir del día siguiente de su publicación. Estas no tendrán efecto si es que no se cumple el requisito arriba indicado. Entonces, nosotros tenemos una norma que nos dice que para que podamos catalogar un área como zona catastrada debe estar reconocida por la municipalidad y publicada. Entonces, hasta aquí haremos un pare en la cual tenemos los siguientes corolarios. El primero es que las normas indicadas arriba solamente lo que tratan de hacer es identificar los predios catastrados o en todo caso cuál es el procedimiento a seguir para determinar una zona catastrada, ¿no? Ese es un primer corolario. El segundo corolario es que ninguna de las normas regula una constancia negativa de catastro, como lo hemos visto. Y tercero, de estas dos podemos sacar una regla general. La regla general es que no resulta coherente pedir una constancia negativa de catastro cuando ninguna de las normas anteriores lo permite, ¿no? La regla general es que todo predio se entiende que se encuentra en zona no catastrada. Por tanto, no resulta coherente, no resulta inoficioso pedir una constancia negativa que me acredite dicha regla general o que me sustente algo que es de conocimiento público. Y eso es lo que ha venido regulando el artículo 20 del Reglamento de Inscripciones de Registro de Predios, ¿no? Ahora, buscando entre los pronunciamientos del Tribunal Registral que sustentan en sí el pedido de esta constancia negativa de catastro, conforme a las resoluciones que se indican en la diapositiva, encuentro esta premisa constante en cada una de ellas, ¿no? Que es el sustento legal que le dan para solicitar este documento, ¿no? La premisa que les presento tiene dos partes. La primera parte señala que para los predios ubicados en zonas no catastradas se requiere plano catastral, conforme al Decreto Supremo 0289, que está plenamente de acuerdo y se ajusta a lo normado en ese Decreto Supremo, ¿no? Pero después dice, de lo contrario, de ubicarse en zona no catastrada, se exige un certificado negativo de catastro, lo cual, como ya lo hemos visto anteriormente, resulta un requisito incoherente para solicitar la acreditación de una regla general, ¿no? Sin embargo, en la misma premisa señala que este certificado negativo de catastro se solicita en razón del artículo 2, el cual lo transcribe, como le voy a dar lectura, ¿no? Los notarios y registradores públicos, bajo responsabilidad, no tramitarán o inscribirán respectivamente ningún acto o contrato referente a primeras de dominio, subdivisión o acumulación de predios urbanos, sin que previamente el interesado acompañe plano catastral. Asimismo, se presentará el plano de ubicación del predio elaborado y suscrito por verificador competente y visado por la municipalidad distrital correspondiente. Hasta aquí es donde termina el artículo. Sin embargo, tampoco de la lectura del artículo indicado no nos conlleva a nosotros a solicitar una constancia negativa de catastro. No lo dice, no lo explica. Y nosotros no podemos decir que se desprende de ese artículo la solicitud de un documento que no está plenamente establecido. Por lo tanto, es inoficioso solicitar dicha documentación, ¿no? Ahora, lo que hemos mencionado anteriormente, tenemos que hacer un análisis lógico, ¿no? Debemos entender que las normas se interpretan según el sentido de sus propias palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y sobre todo la realidad en el tiempo en que han de ser aplicadas, ¿no? Entonces tenemos que, como ya lo había mencionado, las normas anteriores solamente señalan la forma de cómo se identifica un predio, cuál es el proceso para su consolidación o declaración como zona catastrada, pero no nos indican
que cuando un predio no está en zona no catastrada, se debe emitir una constancia, ¿no? Porque esa es la regla general. Lo que estamos ahí son los casos específicos en los cuales ya un predio o una zona o un sector entra a ser zona catastrada. Entonces, este planteamiento deviene inconsistente, puesto que da lugar a excepciones de su correspondiente regla, de la regla que ellos han mencionado, sin poder aportar al respecto una razón convincente o compatible con sus premisas. Como vemos, en ambas premisas no existe una unión, no hay un sustento jurídico que me permita a mí solicitar esa constancia negativa, ¿no? Ahora, resulta inconsistente básicamente porque da lugar a excepciones. ¿Qué excepciones tenemos a esa regla que ya hemos visto acá en esta premisa? A mí me tocó un título donde me adjuntaron la ordenanza municipal que aprobaba el planeamiento urbano. Y en una de su contenido decía que el catastro no estaba actualizado. Por lo tanto, a mí no me correspondería ya pedir una constancia negativa de catastro. Hay una excepción. En un título de Lima se presentó un plano visado en el cual en la visación se colocaba sin código catastral. Tampoco aquí sería factible solicitar una constancia negativa de catastro porque ya el plano lo estaba diciendo, ¿no? En un tercer caso que se solicitó la autenticación de un plano y una memoria descriptiva, ¿no? En la respuesta de la municipalidad indicó que el plano y la memoria descriptiva eran auténticos, pero que sin embargo el perímetro o la descripción del predio se ubicaba en una zona que no tenía catastro. Por lo tanto, aquí tampoco era factible una solicitud de una constancia negativa de catastro. Como vemos, las excepciones que se dan a la regla que se ha planteado en esta premisa, pues deviene incoherente, ¿no? Por tanto, si un planteamiento jurídico da lugar a excepciones, esta cae en la falta de generalidad, no se puede aplicar a todos los casos. Y al perder dicha característica deja de ser reiterativo, simplemente se empieza a quedar en desuso y por tanto ya resulta solamente aplicable para casos concretos o incluso llega a ser inaplicable como actualmente se viene dando, ¿no? Muchos preguntarán en todo caso ¿por qué entonces se pide en el artículo 60 y el artículo 66 del Reglamento de Instrucciones de Registro de Predios la constancia negativa de catastro? Sin embargo, estas normas tienen un desfase entre lo que establece a nivel jurídico y lo que se puede verificar fácticamente, ¿no? O sea, es decir, ya hemos desentrañado el contenido de todas las normas anteriores. Por lo tanto, las constancias negativas de catastro solicitadas en estos dos artículos presentan un desfase jurídico, que a mi entender también debería dejarse sin efecto o modificarse, ¿no? Siguiendo la misma corriente de la inmatriculación, ¿no? Porque sería ilógico tener una norma que sí pide una constancia negativa de catastro y otra que no lo hace. Llego a las conclusiones, ¿no? La primera conclusión es que para la inmatriculación de un predio urbano ubicado en zona catastrada, se requiere que el plano de ubicación del predio y la memoria descriptiva se encuentren suscritos por el verificador competente y visados por la municipalidad correspondiente, de conformidad con el primer párrafo del artículo 20, que ya lo habíamos explicado y desmenuzado líneas arriba, ¿no? Y que también indicamos que en dicho dispositivo legal no se exige la presentación del certificado negativo de catastro. Esta primera conclusión ha sido acogida por la resolución del Tribunal Registral 149-2020 SUNAR de enero de este año. Otra conclusión a la que llego es que la naturaleza urbana del predio y su ubicación en zona catastrada o no catastrada se concluye de la elaboración conjunta de todos los documentos presentados, con el título que sirve para fundamentar directa o indirectamente la inscripción. En tal sentido, constando que en el título una declaración municipal ficta, realizada en el visado de los planos presentados y autorizados por el verificador responsable, nosotros podemos concluir que no cabe duda que el predio es urbano y que se ubica en una zona no catastrada. Pues tales declaraciones habilitaron la competencia de la municipalidad. O sea, es decir, lo que tratamos de nosotros es tratar de regular un hecho negativo a través de la constancia negativa de catastro. Entonces, situación que es una prueba diabólica en este aspecto. Ahora, decir que al registro se le tiene que aprobar una regla general tampoco resulta coherente. Por lo tanto,
por lo tanto, no se debe solicitar esta constancia negativa de catastro, ¿no? Como base legal, ya lo hemos indicado, son el artículo 20, 60, el reglamento de inclusión del registro de predios, el mismo decreto supremo 002-89 que se dio para facilitar las inscripciones, que por una interpretación se está un poco trabándolas, ¿no? Porque la mayoría de observaciones van en ese sentido de solicitar la constancia negativa de catastro. La resolución del Tribunal Registral, que ya en su línea está indicando de que no se debe solicitar esta constancia negativa, el artículo 15 de la ley 28.294 y el artículo 44 de la ley orgánica de municipalidades. Bueno, eso ha sido todo por mi participación. Espero que les haya gustado y podamos llegar a un acuerdo sobre este tema. Eso sería todo.